12 horas con 59 minutos. Bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Esta jornada de martes 5 de abril llena de noticias desde lo policial, desde lo económico. En el Congreso se están discutiendo un quinto retiro, también este plan de reactivación inclusiva del gobierno. Pero vamos a comenzar con la información sanitaria del momento. Desde el próximo 14 de abril, el uso de la mascarilla no será obligatorio en espacios abiertos, medida que se incluye dentro del nuevo plan paso a paso que presentó el Ministerio de Salud en conjunto con la Comisión de Respuesta Pandémica. Dani Linares con la información del momento. Dani, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Una Comisión Nacional de Respuesta Pandémica que incluye 7 mesas de trabajo, expertos independientes al Ministerio de Salud, personal del propio Ministerio, del ISP también, que participan y han elaborado este trabajo, ¿no?, respecto a un nuevo plan paso a paso. Sigámonos cuidando. Paso a paso, es el título que va a llevar, por cierto, todas estas medidas que se van a ir desgranando tal cual ocurría en tiempos anteriores, ¿no?, en la administración anterior, a través de un informe que va a entregar la autoridad sanitaria. ¿Cuándo va a ser ese informe? Bueno, todos los martes. Así lo ha decidido el Ministerio de Salud. Los días martes se va a entregar la información relevante respecto a lo que ocurra en materia sanitaria, cuáles son las restricciones que se van a establecer para la ciudadanía y también los avances y retrocesos, porque también existen estas fases, ¿no?, de las cuales ya estamos acostumbrados. En un momento tuvimos 5 fases, luego pasamos a 4 y hoy quedamos solamente con 3, con otros nombres. Eso sí, son medidas por el impacto que tienen en la red asistencial. Son 3 etapas, que son la de bajo riesgo sanitario, medio riesgo sanitario, alto riesgo sanitario. Las va a poder identificar por los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde, siendo el verde el de bajo riesgo sanitario. Son los datos que ha entregado el Ministerio de Salud durante esta jornada, pero eso sí, resta saber en qué etapa estamos. Por ejemplo, cada una de las comunas de nuestro territorio, las regiones, en qué etapa de estas 3 fases nos encontramos para ver finalmente si nos adecuamos a los cambios. ¿Cuáles son ellos? Tú lo mencionabas al inicio. El más relevante tiene que ver con el uso de la mascarilla, que nos ha acompañado durante toda la pandemia, pero que poco a poco comienza ya a tener un uso distinto. Esto por el contexto epidemiológico que existe, la vacunación y también la baja carga viral que está teniendo por este momento el COVID-19. De que mantenga eso depende de nosotros mismos, de la vacunación, de cuidarnos también, de mantener todas las medidas sanitarias que establezca la autoridad de aquí en adelante en este nuevo plan paso a paso. ¿Qué pasa con la mascarilla? En la etapa de bajo riesgo, la de color verde, ¿no?, usted podrá, en algún espacio abierto donde hay una distancia de más de 1 metro de las personas a su alrededor, quitarse la mascarilla. Pero solamente en un espacio abierto. Si va a ingresar a un centro comercial, va a ingresar al metro, debe volver a ponerse la mascarilla, porque ahí ya hablamos de espacio cerrado. Y en el espacio cerrado la mascarilla es obligatoria en todas las fases. En las 3 fases es obligatoria. Solamente en la etapa de bajo riesgo hay una flexibilización de su uso y tiene que ver con que sea un espacio abierto y también que las condiciones estén dadas, es decir, que yo esté separado a más de 1 metro de una persona. Por ejemplo, aquí en este parque, nosotros estamos en el Parque Metropolitano. A partir de la próxima semana, en el caso de que la comuna de Providencia, donde se encuentra este parque, esté en la etapa de bajo riesgo sanitario, perfectamente podría estar yo aquí de pie sin mi mascarilla, entendiendo que alrededor mío en este momento no hay nadie más ahí cerca, ¿no?, de 1 metro de donde estoy parado. Es la indicación más relevante que se ha entregado por la autoridad sanitaria durante esta jornada, porque los detalles, ya las bajadas respecto a cada una de las casuísticas, ya se estarán preguntando, por ejemplo, los papás en estos momentos, ¿qué pasa con las clases? ¿Mi hijo va a usar mascarilla en la sala y en el recreo no? Bueno, todo eso se va a ir detallando ya a partir de la próxima semana. Una vez que esté el detalle de cada una de las zonas, en qué fase se encuentran y también cómo se va a ir aplicando también esta normativa y este uso un poco más flexible en esta etapa de bajo riesgo sanitario. Vamos a revisar declaraciones y luego abordamos las otras 2. Nos queda la etapa de medio riesgo, ¿no?, que es la de color amarillo, y la de alto riesgo, que es la de color rojo. Vamos a revisar declaraciones de la ministra de Salud en primera instancia respecto al uso, ¿no?, de la mascarilla y esta flexibilización que se da en la etapa de bajo riesgo sanitario. No hay momento sin la mascarilla, la vamos a llevar siempre. Transito por un espacio que es de bajo riesgo y yo estoy vacunada, ¿cierto? Y además me estoy cuidando mis comorbilidades y esta comuna está en verde, entonces
me puedo sacar la mascarilla, pero voy a ir al metro. Entonces, como yo llevaba la mascarilla porque no estamos eliminando la mascarilla, entonces yo me la pongo. O sea, ahí me la pongo y estoy cuidándome. Estos portamascarillas que en su momento el comercio entregó, el hecho de usarla en la muñeca, como algunos lo hacen, va a ser más habitual, ¿no? Ya una vez instauradas estas nuevas medidas a partir del 14 de abril. Tenemos el detalle ahí en gráfica, en pantalla, para poder compartirlo con ustedes. Hablábamos de esta de bajo riesgo sanitario, que tiene como principal cambio aquello, el uso de la mascarilla. Lo declaraba la ministra, en espacios abiertos donde haya una distancia prudente con otras personas, yo puedo retirarme la mascarilla. Pero si voy a ingresar a algún espacio cerrado, voy a tomar el transporte público o voy a ingresar a un centro comercial, debo ponerme nuevamente la mascarilla. ¿Qué pasa en esa misma fase respecto a la exigencia del pase de movilidad? Es exigible al interior de los restaurantes, tal cual como hoy se realiza cuando uno va a un evento masivo, también se pide el pase de movilidad. Eso va a seguir corriendo en esta etapa de bajo riesgo sanitario. ¿Qué pasa con los aforos para las reuniones? No hay restricción ahí, no hay un número máximo de personas que puedan participar en alguna actividad en particular. Lo mismo ocurre con los eventos masivos, no hay restricción de la cantidad de público que puede asistir a un evento. Ahí en esos casos, eso sí, eventos masivos, ese tipo de actividades, la mascarilla es obligatoria. Vamos a revisar la de color amarillo, ¿no? Esta fase intermedia, de medio impacto sanitario, como se denomina en este nuevo plan paso a paso. Sigámonos cuidando paso a paso. Aquí hay un cambio respecto a la mascarilla. Ustedes recordarán lo que hablábamos del paso verde. Bueno, vamos al amarillo. Dice, obligatorio en todo espacio abierto donde no pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro. Lo mismo respecto al espacio cerrado, obligatorio. Eso es en las 3 fases. La mascarilla sigue siendo obligatoria en todos los espacios cerrados, pero se hace esta excepción, esta flexibilización en espacios abiertos cuando hay una distancia prudente entre las personas. ¿Exigencia del pase de movilidad? Claro que sí, sigue siendo exigible. Lo mismo los aforos, aquí sí hay un aforo, donde hay 1 metro entre personas, ahí se calcula la cantidad de personas que puedan ingresar a algún tipo de recinto, y lo mismo en eventos masivos hay un tope de hasta 10.000 personas en un evento. ¿Cuál es la tercera etapa? La de alto riesgo, ¿no? La de mayor riesgo sanitario, la que presenta quizás las mayores restricciones. Ahí la mascarilla vuelve a ser obligatoria en todo momento y en todo lugar, ya sea espacio abierto o espacio cerrado. La exigencia del pase de movilidad, por cierto, debe estar. Respecto a los aforos, ahí la distancia se calcula en 1,5 metros entre cada persona, y los eventos solamente se pueden realizar hasta un tope de 200 personas por cada evento a realizar. Es la fase más restrictiva, por cierto. Tiene que ver todo esto con una serie de índices que va a ir evaluando esta misma mesa. La Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, los expertos convocados de forma independiente, las autoridades del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública, para poder ir viendo cuáles son las variables, si van a ser los casos diarios, si va a ser la vacunación, si va a ser un conjunto de todas estas medidas. Esas variables van a ser dadas a conocer prontamente a partir del próximo martes, cuando se retomen ya la comunicación respecto al avance, retroceso de las diferentes zonas de nuestro país en el marco de este nuevo plan. Sigámonos cuidando paso a paso. Vamos a revisar declaraciones del subsecretario también, el subsecretario Cuadrado, subsecretario de Salud Pública, respecto a este nuevo plan, estas nuevas fases que se implementan a partir de esta jornada ya, pero el detalle, por cierto, va a estar ya la próxima semana. Con la reestructuración del plan paso a paso nos concentramos en 3 grandes fases, que son las que proyectamos la población se moverá de forma mayoritaria. El pase de movilidad será exigido en todas las fases, tanto en eventos al aire libre como eventos cerrados. Si bien hoy día estamos en un buen escenario epidemiológico, no dudaremos en implementar medidas más restrictivas si aquello llega a ser necesario. Por ahora debemos generar todas las condiciones y circunstancias para que la situación epidemiológica se mantenga lo más controlada posible. Es importante poder colaborar en aquello, se involucra también al ciudadano en este nuevo plan elaborado por el Ministerio de Salud, donde se le otorgan también todas las medidas y
la evaluación de cada uno, del riesgo, de poder medir también a qué riesgo me estoy exponiendo. Si estoy en un espacio abierto, en una zona de bajo riesgo, no hay personas, bueno, me saco la mascarilla, no lo hago. Va a depender también de la propia racionalidad que tenga cada una de las personas que esté involucrada en esa situación. Si tengo alguna comorbilidad, ¿lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Cómo me estoy cuidando también respecto a aquella situación, entendiendo que en ese momento, en aquel lugar, la carga viral me va a permitir quizás flexibilizar el uso de la mascarilla en espacios abiertos? Solo en espacios abiertos, hay que ser claro con aquello. En los espacios cerrados, en el trabajo, en las clases, la mascarilla sigue siendo obligatoria y lo va a seguir siendo, pese a este cambio del 14 de abril que tiene una flexibilización, sí, cuando hablamos de las fases de menor impacto en nuestra red asistencial, solo en sectores abiertos. Es lo que tiene que ver con este cambio en la mascarilla. Preguntamos a algunas personas qué les parece este cambio, ¿no? Si lo esperaban o no. Ya algunas han manifestado cierta disconformidad con el uso de la mascarilla, entendiendo que en otras partes del mundo se han adoptado estas medidas también, se ha flexibilizado su uso. Vamos a revisar parte de sus testimonios. Me parece mal, porque creo que aún los contagios siguen al pie y creo que no toda la gente está respetando los aforos todavía. Por lo menos yo voy a seguir usando. Personalmente yo lo voy a seguir ocupando, pero, o sea, qué bueno que se está haciendo progreso, en verdad, yo creo que eso. Si al aire libre sí, pero en metro, en buses, no estoy de acuerdo porque ahí hay demasiada gente. Nos vamos a contagiar más del COVID y van a aumentar los casos. ¿No estás de acuerdo? No. Para mí está malo, porque encuentro que las personas, la gran mayoría, son muy irresponsables, ¿ya? No van a tener el cuidado que debieran tener. Claro, se apela bastante a la responsabilidad, a la conciencia de cada una de las personas en estas modificaciones que se deben ir haciendo de esta manera. Lo planteaba la propia ministra, en concordancia, en diálogo con la ciudadanía, de ir incorporando esta comunicación de riesgo, que esto no signifique una desinformación o alguna complicación que haga pensar que aquí ya no hay restricciones ni barreras en lo sanitario. Las van a haber, incluso se van a endurecer, lo decía la ministra, honestamente, en el caso de que las cifras empeoren. Hoy el escenario epidemiológico es positivo en nuestro país, en gran parte del territorio. Sin embargo, en el caso de empeorar algún índice, eso se va a tomar en cuenta por este Comité de Respuesta Pandémica para poder ir retrocediendo dentro de estas tres fases que estábamos presentando anteriormente: de bajo riesgo sanitario, medio riesgo sanitario y alto riesgo sanitario, identificadas con los colores del semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo, para que quede un poco más claro a toda una de las personas. Hablábamos del escenario epidemiológico, bueno, revisémoslo a continuación, los datos que entrega el Ministerio de Salud en torno a los casos diarios, que se van a seguir reportando, lo aclaraba la ministra, es lo mínimo, decía ella, entregar diariamente este tipo de información, más allá de que los días martes se entregue el grueso, ¿no?, el detalle de cada una de las medidas del Ministerio de Salud. Este reporte diario va a seguir existiendo y se va a seguir entregando. Y que hoy día contabiliza 1.932 casos de COVID-19. De ellos son casos nuevos sin síntomas, 221, con una cantidad de casos activos que llega a los 17.451 casos activos al momento. Hablamos de los exámenes PCR que se han tomado en las últimas 24 horas, 32.797 exámenes PCR, totalizan ya desde lo que va de pandemia un poco más de 35 millones de exámenes. La positividad a nivel nacional está en el orden del 5,6%, 5,06%, y en la región metropolitana del 3,47%. Respecto a la red asistencial, uno de los puntos también claves para poder medir, ¿no?, el avance, el retroceso dentro de estas nuevas tres fases que se ha presentado por parte del Ministerio de Salud. Hablamos de camas críticas disponibles, 322, y de camas sanitarias disponibles, 1.860. Son los datos que entrega el Ministerio de Salud respecto al avance de la pandemia en nuestro país, que se va a seguir reportando de esta manera de forma diaria, pero ya los días martes se ha determinado será el día de entrar en el detalle. ¿Qué pasa con cada una de las zonas del país respecto a estas nuevas fases presentadas
por la autoridad sanitaria. Habrá anuncios también, lo adelantaba la propia ministra, respecto al plan Fronteras Protegidas. ¿Qué pasa con el acceso a nuestro país? ¿Es nuestro país el que tiene mayores requisitos de ingreso al territorio nacional? ¿Habrá flexibilización en eso? Bueno, se va a entregar también el detalle al respecto. Lo mismo para las clases. Estas dudas que se plantean, ¿no? ¿Qué va a pasar en los recreos? ¿Qué va a pasar en la sala de clases? Las clases de educación física o actividades al aire libre serán o no con mascarilla. Bueno, aquello se va a zanjar durante el próximo día martes. Lo cierto es que a partir del día 14 de abril el uso de la mascarilla se flexibiliza, Andrés, en las zonas de bajo riesgo sanitario, donde existen las condiciones para poder retirármela, es decir, estar aquí en un espacio abierto y que no haya tampoco una aglomeración de personas alrededor mío. Ese es un sector, un momento seguro para poder retirarme la mascarilla. Si voy a ingresar a un sector cerrado, voy a subirme al transporte público, la mascarilla nuevamente. Así que, de todas maneras, hay que andarla trayendo, hay que portarla, sí, pues, hay que tenerla para poder utilizarla cuando corresponda. Sí, después de 2 años de pandemia, obviamente que cuesta asimilar el verde, el amarillo, el rojo, volver a aprender desde las fases, pero es parte de las directrices que pone la nueva autoridad. Dani Linares, muchas gracias por el completísimo informe sanitario. Buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de tema. Revisamos información policial. Con terror está un grupo de vecinos de Conchalí luego de las ráfagas de disparos y fuegos artificiales que se han producido en el sector. Esto tras un velorio de alto riesgo que se realizó desde el día sábado. Fabián Collao con todos los detalles. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Y lo impresentable que menores de edad, que niños tengan que pagar las consecuencias. Fíjense que en un colegio del sector que queda a cerca de 200, 300 metros del lugar, tuvieron que suspender las clases durante esta jornada debido a la peligrosidad que revestía este velorio calificado de alto riesgo que concluye durante esta jornada con el funeral de un sujeto que tiene un amplio prontuario policial de 24 años y que fue asesinado durante este fin de semana en medio de un ajuste de cuentas en la comuna de Maipú. Lo que ustedes van a revisar en las imágenes corresponden a este velorio que se está llevando a cabo desde el fin de semana, cuando fueron trasladados sus restos hasta este domicilio que está ubicado en calle Mercurio. Es en ese lugar a donde se agolpó un número importante de personas para poder despedir a quien estamos hablando nosotros, Emanuel Moraga Fica, de 24 años. Les decíamos que él había estado compartiendo en una fiesta en el espacio Don Oscar, que está ubicado en Américo Vespucio con la avenida Pajaritos. Es ahí cuando un sujeto percutó disparos en contra de 4 personas que estaban al interior, uno de ellos Emanuel Moraga Fica, quien fue trasladado hasta el hospital El Carmen, donde perdió la vida en el lugar. Luego de que sus restos fueran retirados por parte del servicio médico legal, en este caso fueron entregados a sus familiares, fue trasladado hasta este inmueble y es ahí cuando comenzaron las balaceras infernales, fuegos artificiales que ustedes están viendo en pantalla, que no dejaron en paz obviamente a todos los vecinos del sector. Rápidamente las personas, los trabajadores del colegio que se encuentra a pocos metros de ese lugar, nosotros le estamos hablando del colegio Horacio Johnson, que está ubicado en la calle Granito, decidieron no tener clases durante esta jornada debido a que se iba a realizar el traslado y posterior funeral de Manuel Moraga Fica, debido a la peligrosidad que ha quedado al descubierto mediante a todas estas imágenes de redes sociales, incluso delincuentes con armas de grueso calibre, armas de guerra. Vamos a revisar el ambiente de lo que ha ocurrido durante estas últimas noches en la comuna de Conchalí. La primera vez
Sector absolutamente residencial, el cual se vio afectado por parte de estos sujetos. Muchos vecinos, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Ir a esconderse, por ejemplo, a los baños. Incluso hay gente que estaba adoptando otras medidas de seguridad, como un cuarto de pánico, para que balas locas o balas perdidas no llegaran hasta el interior de sus inmuebles y terminaran quitándole la vida, por ejemplo, a sus seres queridos. Era lo que más preocupaba. Hasta el minuto no hay registro, al menos por parte de Carabineros, de personas lesionadas que hayan llegado hasta diversos centros asistenciales, pero se han chequeado todos los del sector norte de la región metropolitana, también la ex posta central, para poder ver si que alguna persona baleada ha ingresado hasta dichos recintos asistenciales. Afortunadamente, hasta el minuto no se sabe nada de aquello, pero eso sí, la incomodidad de los vecinos, son los cuales querían que se visibilizara esto, bien digo, para que se tomaran cartas en el asunto, para que se adoptaran medidas, ya que esto nos recuerda mucho. Hace un par de semanas en la comuna de Los Pejos, también un velorio, un funeral de alto riesgo que derivó en fuegos artificiales, balaceras, con armas de guerra estaban percutando, tal como ustedes están viendo en pantalla, e incluso la suspensión de clases de un colegio que se encontraba próximo. Exactamente lo mismo, con semanas de diferencia se repite la historia y todo el temor que tenían los vecinos, que mantienen hasta esta hora de la tarde ahí en la comuna de Conchalí. Vamos a revisar esas declaraciones. Durante la noche es terrible, porque yo vivo aquí mismo, es horrible. Estar durmiendo a salto, la metralla. Tiran fuego artificial y todo, entonces uno ya está con el corazón en la mano. Mucho susto. Y los carabineros, no sé, deberían hacer algo para ayudarnos acá, porque bueno, usted sabe que son poblaciones. Para que llegó un balazo, yo me consigo hacer una bala. ¿Dónde? Aquí, pues. ¿Afuera de su casa? Sí, de allá, de la esquina acá. Pues. Ya estamos un poco acostumbrados a que casi todas las noches pasa eso, pero anoche empezaron más temprano. Nosotros pensábamos antes que eran juegos artificiales, pero realmente son balazos. Claro, la gran interrogante es por qué la gente se tiene que acostumbrar a estos episodios de violencia, a los disparos, a los fuegos artificiales, y no la tranquilidad que debería significar estar en cada una de sus casas. Armas de fuego de grueso calibre. Ayer les comentábamos un asalto en la Florida que terminó con un vigilante de la empresa Brinks asesinado, y todo esto producto de disparos con un rifle de guerra. Es exactamente ese mismo tipo de armas que estaba en poder de estos sujetos, que estaba irrumpiendo la tranquilidad de todas las personas. No tan solo esos los fuegos artificiales, sino que también estos disparos que irrumpen de toda la tranquilidad. Estaban pidiendo mayor presencia policial. Carabineros estuvo realizando una investigación. De hecho, durante las últimas horas, ¿qué es lo que pasó? Habían 3 sujetos que estaban causando desórdenes justamente con esto, pero que arrancaron al ver la presencia del control de orden público de Carabineros. Se encontraron varias vainillas, varias evidencias balísticas que fueron remitidas ante el Ministerio Público, y también todos estos registros de redes sociales para que la Fiscalía Metropolitana del Centro Norte inicie una investigación con el fin de poder capturar a los responsables. De todas maneras, al menos durante esta jornada vimos un fuerte operativo policial. Se estaban realizando algunos patrullajes, también controles de identidad en el entorno al velorio, para que no existiera la presencia de disparos. Nosotros estuvimos recorriendo el sector durante las primeras horas de esta mañana, en el cual ya había gente en el velorio, y afortunadamente no vimos la presencia de disparos, absolutamente diferente a lo que estaba ocurriendo durante la madrugada de ayer y de todo este fin de semana, desde que Emanuel Moraga Fica, de 24 años, ha estado siendo velado. Vamos a revisar las declaraciones por parte de Carabineros respecto a los operativos que estuvieron realizando esta mañana, y también respecto al origen de toda esta situación ahí en la comuna de Conchalí. El día de anoche hubo un suceso, hubieron disparos que se generaron desde la vía pública, desde patios aledaños. Carabineros minutos después tuvo que intervenir el pasaje con personal especializado, con personal del control de orden público y personal GOPE, en el cual, al ver la presencia policial, estas personas se dieron a la fuga en distintos lugares. Al parecer es un ajuste de cuenta en el cual una persona efectuó una cantidad no determinada de disparos, hiriendo a 4 personas, de las cuales una fallece, que es esta persona de 24 años, que está siendo velada acá en la comuna de Conchalí.
Esto concluye durante esta jornada debido a que en los próximos minutos Emanuel Moraga Fica va a ser trasladado desde la calle Mercurio en la comuna de Conchalí, donde se han protagonizado todos estos hechos de violencia, disparos con armas de guerra y también fuegos artificiales hacia un cementerio de la región metropolitana, al cual no ha sido especificado hasta esta hora de la tarde, pero de todas maneras va a haber un seguimiento por parte de Carabineros, sobre todo un resguardo para que otras personas no resulten heridas, lesionadas a raíz de este nivel de violencia que estamos viendo. Y ojo, es bien común, es una imagen prácticamente calcada, y lo insistimos, de hace algunas semanas en la comuna de Los Pejos: suspensión de clases, fuegos artificiales, disparos con armas de guerra, y todavía no hay detenidos en ese caso. En este tampoco. Por lo mismo, hay que ver qué es lo que van a realizar las nuevas autoridades respecto a posibles nuevos protocolos en torno a los funerales de alto riesgo que mantienen con mucha tranquilidad y temor a los vecinos, en este caso de la comuna de Conchalí, Andrés. Sí, impactantes imágenes. Fabián Collado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora al norte del país. Un nuevo mensaje de amenaza de masacre escolar motivó un amplio operativo de seguridad en una escuela de Monte Patria. Estamos hablando de la región de Coquimbo. Macarena Milla nos cuenta todos los detalles. Macarena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el exterior del Colegio Alejandro Chelén Rojas de la localidad Chañaral Alto, más o menos 2 horas al interior de la ciudad de La Serena, porque fue una amenaza a través de redes sociales, una publicación en Facebook específicamente, la que alertaba de una supuesta balacera en los alrededores de este establecimiento escolar, un recinto que alberga alrededor de 350 alumnos y que va en los niveles desde prekinder hasta octavo básico. Es por eso que inmediatamente comienza a encenderse esta alarma de preocupación por parte primero de los apoderados, quienes decían que preferían no mandar a sus hijos. Comenzaron a enterarse desde el cuerpo directivo que iban a haber cursos completos que no iban a asistir, y es en esa línea que decide entonces suspender las clases el día lunes, es decir, la jornada de ayer. Este establecimiento no tuvo clases a raíz de esta presunta balacera que iba a realizarse en el exterior de este lugar y el día de ayer. Pasemos a escuchar entonces declaraciones de la comunidad escolar, del director, de apoderados y trabajadores también de este recinto, que por supuesto estuvieron bastante asustados con lo que podía suceder a raíz de esta publicación en Facebook. Podemos decir un 99.9% que es una broma de muy mal gusto, pero que crea una conmoción pública. Entonces, ante ese tipo de situación, para tranquilizar a lo que es la comunidad, se informa de la suspensión de clases por el día lunes. Uno como mamá también se asusta, viene ese miedo colectivo de que una mamita no va a mandar sus hijas, viene otro, entonces esto va creciendo. Hoy en día venimos saliendo de 2 años de una pandemia que ha sido bien difícil, bien complicado. Entonces, igual preocupación. Claro, y ustedes lo escuchaban, una preocupación por parte primero de los apoderados, que comienza a difundirse rápidamente desde que ven esta publicación en Facebook, que específicamente decía y avisaba de una balacera que se iba a realizar bastante cercana en los alrededores de este colegio, que es el Colegio Alejandro Chelén Rojas, en la localidad de Chañaral Alto. Y llama la atención porque esta es una localidad que queda al interior de la comuna de Monte Patria, y Monte Patria es una localidad que está alejada de la ciudad de La Serena, y por lo mismo llama mucho la atención que haya sido esta amenaza en este lugar específico. Inmediatamente el colegio tomó, como ustedes lo escuchaban, la decisión de suspender las clases, y Carabineros también armar un plan de seguridad para fortalecer los ingresos del recinto, por supuesto también rondas en este lugar ante esa presunta alarma. Así que pasemos a escuchar las declaraciones por parte de las autoridades de la comuna, que tomaron medidas, por supuesto, para evitar cualquier tragedia. Se encuentra personal tanto al ingreso del colegio, ¿cierto?, como a la salida de los mismos alumnos, y se mantiene, como lo dije anteriormente, un patrullaje constante para evitar cualquier anomalía en el lugar. Esta situación nos genera indignación y además estamos por ello tomando todas las medidas necesarias para perseguir los autores de esta broma de mal gusto o de esta situación enferma que publicaron por las redes sociales.
Claro, más allá de que esto haya sido o no una broma de mal gusto, una imitación de otras amenazas también que han habido en distintos lugares de nuestro país, ya lo veíamos en Valdivia, en Quinta Normal, con otros modus operandi, eso sí, habíamos visto videos, otro tipo de publicaciones en otras redes sociales, pero en este caso fue Facebook la que alertó de este mensaje que se iba a producir entonces una balacera. Ustedes lo veían, suspensión de clases, fortalecimiento también de la seguridad en el exterior de este recinto, fueron parte de las medidas y lo más importante es que hoy todos los antecedentes de este caso que provocaron una alarma en toda la comunidad escolar están en el Ministerio Público para descubrir entonces quién es parte de esta broma, lo decían los mismos funcionarios de mal gusto. Lo único que esperan, eso sí, es que no sea alguien parte de este colegio. Nosotros vamos a estar muy atentos entonces a lo que suceda en esta localidad. Yo les decía que queda más o menos a 2 horas de la ciudad de La Serena y que por lo mismo llama bastante la atención este tipo de amenazas. Macarena Milla, muchas gracias por la información desde la región de Coquimbo. Buenas tardes. Ahora vamos al Congreso con la palabra del ministro de Hacienda, Mario Marcel, refiriéndose al quinto retiro, también la discusión sobre este plan de reactivación inclusiva presentado por el gobierno en las próximas horas. Escuchemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. De financiamiento, ¿cómo vamos a tomar una medida que va a subir esos costos de financiamiento en varios puntos porcentuales? Si estamos preocupados de la inflación, ¿cómo vamos a aprobar una medida que sabemos que va a aumentar los precios va a aumentar la inflación por sobre lo que estamos observando hoy día? Si estamos preocupados de lo que ocurre con el valor de los fondos de pensiones, que se vieron afectados por los aumentos de tasas que tuvieron lugar en los meses anteriores, ¿cómo vamos a tomar una medida que va a aumentar, va a hacer caer aún más el valor de los fondos de pensiones? Entonces, acá lo que tenemos que tener claro es que, por supuesto que hay personas que tienen necesidades en Chile, ¿quién lo podría negar? Por supuesto que hay personas a las cuales les parece que poder disponer de esa liquidez con cargo a sus ahorros previsionales le podría ayudar a resolver un problema. Pero el punto es que acá estamos legislando no para personas individuales, no estamos legislando para 100, 1000, 10.000 personas, estamos legislando para retiros que los pueden hacer 10 millones de personas y cuyos efectos llegan a toda la población. O sea, son los 19 millones de personas los que se ven afectados por el aumento de la inflación. Solo para darles un ejemplo, si uno combina, si uno ve cuánta gente puede, o sea, qué personas pueden hacer retiros de fondos de pensiones significativos y cuántas de esas personas tienen deudas importantes en el sistema financiero, solo para lo que es deuda en el sistema bancario, eso, por lo menos de acuerdo a un análisis que presentó el Banco Central para el cuarto retiro, eran 10.000 personas. Pero al mismo tiempo, los retiros son para 10 millones de personas. O sea, en el fondo, por cada persona que podría, con su retiro, pagar deudas importantes, hay 1.000 personas más que los van a retirar para otros propósitos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, que sin duda que hay gente que le puede servir de ayuda, aunque sea una ayuda temporal y con un perjuicio de más largo plazo. Pero el costo para el conjunto del país, especialmente para las personas que tienen mayores necesidades, es muy grande. Y hoy día es mucho mayor de lo que era en agosto del 2020, mucho mayor de lo que era en diciembre del 2020 o en abril del 2021. Esa situación, ¿qué va a hacer el gobierno para amortiguar esas presiones y facilitar que los parlamentarios no respalden un quinto retiro y sí respalden otras medidas que sí podrían ir en ayuda de las familias de chilenos y chilenas? Estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile. O sea, el gobierno dentro de unos días más va a dar a conocer un conjunto de medidas que están orientadas a apoyar a los sectores que están más rezagados en la recuperación, que están orientadas a la generación de empleos, que sabemos que es lo que genera ingresos permanentes a las familias. Los subsidios o los retiros no generan ingresos permanentes, generan un ingreso de carácter transitorio. Entonces, ahí es donde está colocado el esfuerzo del gobierno. Está colocado ahí no para detener un retiro, no porque haya una propuesta de retiro, sino que porque el país lo necesita.
Y por lo tanto creo que en el fondo todos los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que pensarlo en los mismos términos, qué es lo que el país necesita y qué es lo que le puede causar más daño que beneficio. Ministro, en esta línea también se le pregunta por el planteamiento de algunos parlamentarios de tomar medidas directas, por ejemplo, en combustibles como la parafina, el gas, y poder amortiguar el alza de estos costos, si es que se va a tomar alguna medida de apoyo o si hay alguna discusión respecto de esta materia. Nosotros tenemos un compromiso muy serio por articular mecanismos que eviten el alza de precios de la parafina, que eviten alzas del precio del gas licuado. Son distintos mecanismos que hay que utilizar en cada caso. Quedamos comprometidos en traer al Congreso esas propuestas en abril y así lo vamos a hacer. De eso no puede caber ninguna duda. Quería consultarle también por una propuesta de parlamentarios de la Cámara de Diputados del Partido Socialista que busca dar una amnistía a las personas que están en DICOM. ¿Qué le parece esa medida? Si es que pudiese también considerarse o por el contrario cree que no es una buena idea. No conozco el detalle, tendría que tener más información, prefiero no comentarla. Bien, las palabras del ministro Mario Marcel continúan preguntándole ahora sobre la postura del Partido Comunista que continúa evaluando la situación de un quinto retiro. Se le pregunta en concreto esa posición. Creo que nadie puede oponerse a que se evalúe y lo que estamos haciendo nosotros es entregar antecedentes justamente para esa evaluación. La verdad es que para nosotros lo importante respecto a estos temas es que se haga la reflexión, la evaluación de cuáles son los beneficios versus los costos que tiene una medida de esta naturaleza. Y no me cabe duda de que el Partido Comunista, como los demás partidos, van a hacer una reflexión seria al respecto. Ministro, yo sé que ya le consultaron, pero nos colgamos después en vivo respecto de la situación del IFE laboral y de las medidas económicas que se están adoptando, si nos pudiese detallar. Entiendo que la subsecretaria Claudia Sangüesa también entregó detalles respecto de esa situación. Sí, la subsecretaria lo puede repetir para... Sí, parte de las medidas para el plan de recuperación inclusiva que se van a lanzar el jueves, ¿cierto? Tiene que ver con el IFE laboral. Queremos extender de manera diferente ese IFE, centrándonos en los grupos que están rezagados hoy día en esta recuperación, en esta etapa de la pandemia, que son mujeres, jóvenes y personas mayores de 55 años, y por lo tanto tener una diferencia en ese sentido, tener un subsidio un poco mayor para esos grupos y que para los otros grupos, ¿sí? Eso. Respecto de los plazos, se dice que es hasta la extensión hasta septiembre, pero el pago es hasta diciembre. Exacto, si nos puedes porque aclarar el ese último punto. trabajador lo toma en septiembre y dura 3 meses. Perfecto. Bien, agradecemos las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, también la subsecretaria de la cartera, Claudia Sangüesa, quienes estuvieron en la Comisión de Hacienda exponiendo cuáles son los aspectos del balance económico. Se ha hablado, por ejemplo, de un déficit en materia de recaudación para pensiones y también para recaudación fiscal. Y ahí, por cierto, fue quizás una de las exposiciones más duras que ha tenido el ministro Mario Marcel desde que está a cargo de las arcas fiscales en contra de los retiros. Dijo que esto era una bomba para lograr la estabilidad que se necesita para ir avanzando en reformas y también insistió en que si el problema principal de chilenos y chilenas es la inflación, no tiene sentido de alguna manera cargar, por cierto, el valor de del consumo con mayor liquidez. Entre algunos de los argumentos que se fueron planteando durante esta jornada y que, por cierto, van a generar debate respecto de un quinto retiro que deberá discutirse hoy día en la Comisión de Constitución sobre la fusión de más de 10 proyectos que han sido ingresados en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, Porioto Escobedo, muchas gracias por la información y más adelante justamente estaremos con el detalle junto a Kevin Felgueras, tu compañero allá en el Congreso, para recabar un poco en esta discusión del quinto retiro, que ya uno ya lo tiene claro, que el ministro Marcel, tal como lo hizo como presidente del Banco Central, le cierra la puerta a los retiros de fondos previsionales. Muchas gracias, Porioto. Hasta pronto. Vamos a continuar con otro tema, nos vamos a ir al sur del país, a la zona centro. La Seremi de Salud de Valparaíso junto a Cernapesca realizan fiscalizaciones ante la presencia de marea roja
que dejó a un niño fallecido. Las autoridades realizan distintos controles en la región de cara a Semana Santa. Hans Christensen con todos los detalles a esta hora de la tarde. Hans, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, los saludamos desde la región de Valparaíso, pero como tú bien decías y deslizabas, ¿no? Una situación que afecta de todas maneras a las comunas costeras de nuestro país, porque ya la próxima semana, sabemos, se va a vivir esta Semana Santa. Muchas personas, muchos porteños, en el caso de nosotros, se van a acercar a los principales terminales pesqueros, a las caletas, y de allí entonces que se estén fiscalizando todo lo que tiene que ver con los productos del mar, no solamente los peces, los pescados, sino que también los moluscos que se entregan y que finalmente llegan a la casa de todas estas personas que van a estar festejando justamente con estos productos, bien digo, que vienen desde nuestros mares. Sin embargo, estas fiscalizaciones se han acrecentado producto de esta lamentable y trágica situación que tú bien adelantabas, un pequeño de solo 3 años que fallece luego de haber consumido mariscos, principalmente almejas, que estaban contaminadas con la marea roja, esta toxina paralizante que nosotros también conocemos de esta otra manera y que ocurre en el sur de nuestro país. Específicamente, esta pesca ocurre en la región de Aysén. Allí son cerca de 250 mallas a las que se extraen de manera completamente ilegal y finalmente terminan en la región vecina de Los Lagos. Allí es entonces cuando se le entrega, se le hace una especie de regalo, de acuerdo a la información preliminar que nosotros hemos podido conocer a esta familia, y termina, ¿no?, con este bebé de solamente 3 años fallecido, e incluso otras 3 personas intoxicadas. De allí entonces que los locatarios, no solamente las autoridades, estén revisando con muchísima mayor intensidad todos los productos que ellos reciben. Por ejemplo, acá en la caleta Portales, parte de los moluscos, productos del mar que llegan, vienen del sur de nuestro país. Ellos nos explicaban con documentación en mano que ellos tienen todo un seguimiento, por ejemplo, de a dónde se ha realizado esa pesca, quiénes son las personas que las extraen y posteriormente también quienes las trasladan hacia estos lugares para darles tranquilidad. Sin lugar a dudas, también a todos los clientes que ya han comenzado a llegar hasta estos centros, terminales pesqueros tan populares, ¿no?, de nuestro país. Tenemos declaraciones de algunos de ellos con quienes pudimos conversar más temprano. Escuchemos. Preocupante la situación, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay caletas y caletas. Nosotros tenemos proveedores y los proveedores mandan todo lo que es documentación. El camión lo cargan, hacen los análisis. Si viene contaminado, bajan toda la carne. Todo certificado del Ceremi de Salud, la almeja, todo certificado con el celular del que te mandan aquí, la persona que te dice quién te la vende, de dónde viene, todo, no hay problema aquí al menos. Bueno, acá el marisco que llega del sur viene todo con análisis. Nosotros tenemos la documentación en que certifica que el marisco llega como corresponde. En las ferias normalmente la fiscalización es bien rigurosa, pero por eso hago el llamado de que las personas que compren también pregunten, o sea, pregunten de dónde la trazabilidad de esos alimentos marinos, de dónde fueron extraídos, dónde están los documentos. Eso existe y Chile, nuestras autoridades lo saben bastante bien. Bueno, allí lo decía la autoridad a cargo, ¿no?, en parte de todo lo que tiene que ver con estos productos, estas bondades del mar, que sobre todo en estas fechas la gente tiende a comprar muchísimo más. ¿Qué pasa con la trazabilidad? Y de allí, usted como consumidor en sus casas, si se va a acercar a las caletas, por ejemplo, aquí en Portales, solicitarle a los vendedores, que de hecho lo tenían bastante a mano, todos estos papeles, guías, en donde se veía básicamente la procedencia, para entregarle tranquilidad también a los consumidores de que el producto que está comprando tiene un origen que es completamente aceptable y bajo todos los protocolos sanitarios de allí, para que no se repitan historias tan trágicas, ¿no?, como la que conversábamos en el segmento anterior. Este niño de solo 3 años que fallece luego de haber consumido estos productos que venían con marea roja, estaban completamente contaminados, provenientes desde la región de Aysén. Tenemos más declaraciones sobre este caso, cuáles son los cuidados también que hay que tener con respecto a esta situación y dónde fijarse al momento de comprar también. Escuchemos. Estamos acá junto con Cernapesca instalando un punto de control de acceso a nuestra región para fiscalizar a los camiones que puedan traer productos del mar fuera de la normativa y sobre todo para prevenir la llegada de mariscos en mal estado o contaminados con marea roja.
Estamos iniciando nuestro tradicional programa de control de pescados y mariscos en Semana Santa. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a establecer controles carreteros 24/7 durante todo este periodo que abarca, y también vamos a estar estableciendo controles aleatorios en diversos puntos de la Ruta 5 Sur. Nuestro interés, primero, establecer la legalidad que se está produciendo en nuestros productos del mar. Segundo, velar por la sustentabilidad. Y tercero, asegurar que lleguen productos sanos e inocuos hasta las mesas de nuestros consumidores. Eso probablemente sea lo más importante, no es algo que esté circunscrito solamente en la región de Aysén, porque allí está ocurriendo en este momento la marea roja, sino que estos son productos que se comercializan a través de camiones distribuidores a lo largo de nuestro país, y de allí entonces también que se hayan levantado algunas alertas de que parte de estos productos eventualmente pudiesen haber llegado a la zona norte de nuestro país, como por ejemplo la región de Valparaíso. Ahora, desde la Armada se señaló que al momento de dar cuenta de esta situación, de estos moluscos, 250 redes, como yo bien les decía, que habían sido extraídas desde un sector con marea roja, fueron destruidas inmediatamente, pero de todas maneras queda la duda, ¿no?, de que esto pueda eventualmente seguirse replicando, y por lo tanto de allí que se estén realizando todas estas fiscalizaciones, controles carreteros que van a estar de manera permanente, pero además otros que se van a estar sumando de manera aleatoria en distintos puntos de la zona para evitar que cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de alimento proveniente del mar tenga evidentemente todos los papeleos al día, para que lo que usted compre, lo que se lleve a la mesa, tenga justamente todos los certificados de calidad. Hans, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Muy buenas tardes. Seguimos, nos trasladamos un poquito más allá, cerro adentro, hasta el Congreso, porque esta jornada se definirán los proyectos que se fusionarán para tramitar la idea de un nuevo retiro de fondos previsionales. Esto a la espera de los anuncios por parte del gobierno sobre el plan de reactivación económica inclusiva. Kevin Frigueras, recién escuchábamos a la subsecretaria de Hacienda, Claudio Sangüesa, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y nuevamente el portazo al quinto retiro se escuchó hasta acá, Santiago. ¿Cómo le va, don Kevin? Tal cual, lo catalogaron como una bomba, decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al interior de la Comisión de Hacienda, hasta donde llegó precisamente el jefe de la billetera fiscal a explicar un poco lo que va a contener este plan de reactivación económica inclusiva, un plan que va a constar de 6 pasos, y donde uno de esos pasos probablemente sea el mantener el ingreso familiar de emergencia, este IFE laboral, hasta el mes de septiembre, este IFE que va destinado precisamente a inyectar recursos a quienes no han tenido trabajo, para que precisamente salgan al mercado laboral y puedan conseguir alguna oportunidad laboral, obviamente entregándoles una especie de subsidio a ese empleo. La idea es mantener esa ayuda como una de las tantas que se van a ofrecer en este paquete de medidas que busca ser una especie de muro de contención para este quinto retiro de fondos previsionales. Sobre esta idea habló el ministro de Hacienda bien temprano, pasamos a escuchar esas palabras. Venimos por una invitación de la Comisión de Hacienda del Senado a presentar nuestra visión sobre la situación de la economía, de las finanzas públicas, los planes y las prioridades que tenemos para la agenda legislativa. Todas estas medidas que forman parte del plan de recuperación inclusiva se van a anunciar esta semana, entonces ahí vamos a poder responder todas las preguntas sobre los detalles de las mismas y el contenido de este plan. Bueno, no quería adelantar tanto detalle, sin embargo, de todas maneras hubo ahí una filtración desde los más cercanos al equipo de Mario Marcel, por cierto, hacia el diario La Tercera, donde se daba a conocer finalmente que este IFE será parte, el IFE extendido, IFE laboral, no IFE universal, como en algún momento se entregó en el gobierno anterior, IFE laboral hasta septiembre, enfocado principalmente en el empleo femenino. La idea es que tenga también esa característica, pero claro, si es que esto será suficiente o no para detener un quinto retiro. Ayer, Andrés, tú lo conversabas con José Ignacio Atenas en la tarde, ninguna medida va a poder competirle a un retiro de fondos previsionales, eso está claro. Sin embargo, se pretende que con estas medidas que se van a anunciar se pueda al menos competir de cierta manera en el ámbito legislativo y evitando así un nuevo retiro de fondos previsionales. Vamos a ver lo que dicen los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, el senador Juan Antonio Coloma y también el senador Daniel Núñez del Partido Comunista con respecto a esto. El quinto retiro creo que es la prueba de fuego para el ministro Marcel, porque si desde el oficialismo, que es un gobierno que está partiendo, no acompañan
al gobierno respecto de lo que haya planteado en cuanto a marcar los peligros que tendría este quinto retiro. Creo que tendríamos de ahí para adelante un escenario completamente distinto. Aquí yo creo que más que cosas que frenen o no, tiene que haber una conciencia de cuál es el tipo de coalición que hoy día gobierna. Ayer efectivamente el ministro Marcel adelantó que se iba a extender el IFE laboral, que ya está funcionando y que termina el mes de junio hasta el mes de septiembre, lo que nos parece una medida puntual, pero por supuesto que es bien recibida. Mira, yo creo que acá no se trata de poner una cosa en balance por la otra, porque uno podría entonces decir, si no hubiese habido proyecto de 15 retiro, el proyecto de quinto retiro, el gobierno nunca hubiese hecho este plan de reactivación inclusiva. Y la verdad que esto es una necesidad, con o sin retiro. Bueno, entremos en esa materia. ¿Qué va a pasar hoy con los retiros de fondos de pensiones? Obviamente, para bajar un poquito las expectativas, hoy no vamos a ocupar ese cliché de día clave, porque de clave no tiene mucho. Hoy lo que va a suceder en la Comisión de Constitución de la Cámara es que se va a definir cuáles de los 8 proyectos que están alojados en esa comisión se van a poder fusionar, es decir, armar probablemente ciertos paquetes de proyectos de ley que hablen, por ejemplo, de un retiro del 10%, de un autopréstamo, de los retiros del 100%, de este retiro de 1 millón, en fin, se van a agrupar en ciertas iniciativas y se va a solicitar a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados su fusión para que luego vuelvan a la misma comisión y de allí recién empezar a discutirlos. Este proceso va a tardar no más de 20 minutos hoy en la Comisión de Constitución y mañana en la sala de la Cámara debiese votarse la fusión de estos proyectos para volver a la comisión la próxima semana. La próxima semana sí podríamos empezar a ocupar el cliché de que es semana clave, porque ahí se va a empezar a discutir y eventualmente votar los proyectos de nuevos retiros de fondos de pensiones, el cuarto, el quinto, como usted le quiera decir en su casa, bueno, nuevos retiros de fondos de pensiones. Hay palabras con respecto a lo que va a pasar durante esta tarde en la Comisión de Constitución, parlamentarios de oposición y también del oficialismo, donde se marcan distintas posturas, emplazamientos al gobierno para que apure las medidas económicas, pero también otros parlamentarios, por ejemplo, de Revolución Democrática, donde han dicho no están de acuerdo con un nuevo giro de fondos previsionales. Lo revisamos. Creo que tenemos que tener la amplitud en la comisión respecto a la diversidad que existe para poder discutir proyectos que pueden o no, podemos estar o no de acuerdo. Y en ese sentido, refundir los proyectos va en ese camino, en aglutinar en un solo proyecto retiros que tienen que ver con un mismo tema, con mayor o menores matices. Por lo tanto, yo estar disponible para la discusión. Cualquier propuesta destinada a mejorar la situación económica, sobre todo de la clase media, ejemplo, el quinto retiro o un autopréstamo, como han señalado algunos parlamentarios, o el día de ayer la iniciativa de sacar 1 millón de pesos, me parece que todas son iniciativas que vale la pena estudiarlas. Si bien la pandemia o los efectos sanitarios de la pandemia han sido superados, la crisis económica sigue golpeando a miles de familias. Bueno, ellos están en el derecho de evaluar, es un proyecto que está en la comisión, pero nosotros, al menos desde Revolución Democrática, entendemos que esta es una discusión que efectivamente es dañina. Nosotros somos una bancada que no ha hecho campaña con los retiros y por lo tanto nos debemos al programa de gobierno. Nosotros estamos comprometidos absolutamente con avanzar en seguridad social. Ese es el compromiso de gobierno y en eso nosotros estamos firmes. Está firme la bancada de Revolución Democrática. En el oficialismo se generan además distintas posturas. Escuchábamos a un parlamentario, el diputado Ramírez del Partido Comunista, que decía que si no llegan rápido las ayudas del Ejecutivo, probablemente el camino sea aprobar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Y de allí, de la importancia que toman las palabras al interior de la Comisión de Hacienda del Senado, del ministro de Hacienda, el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, que dice que un nuevo retiro sería una bomba, así lo dice con esas palabras, y también de las palabras que emitió durante esta jornada en su gira por Argentina el presidente de la República, Gabriel Boric. Revisamos ambas declaraciones. Un nuevo retiro de fondos de pensiones es una bomba en medio de todo ese proceso. O sea, es algo que nos desvía significativamente respecto de ir generando una base estable para las reformas que se quieren hacer. Esto, yo sé que hubo una época en que se pensó que estas cosas, cierto, los riesgos que habían en materia financiera, inflación, se pensaba que era una campaña del terror, pero todo lo que se dijo que iba a pasar, todo pasó.
Incluso en el cuarto retiro pasó y después se devolvió como producto de que el cuarto retiro no se aprobó. Todos los partidos que integran el gobierno van a tienen la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y a la larga tremendamente dañino para las personas que hoy día lo solicitan. No se puede pretender solucionar a punta de retiros de fondos de pensiones las desigualdades estructurales de la sociedad chilena. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Categórico el presidente de la República, Gabriel Boric, quien, por cierto, con esas palabras también llama a su propia coalición a ordenarse. Recordemos, se requiere de un alto quórum de aprobación acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para que este proyecto recién tenga luz verde en su discusión en general y ahí poder pasar al Senado, donde la cosa está más complicada todavía. Es poco probable que esto ocurra, poco probable que se apruebe un nuevo retiro de fondos de pensiones, pero nos devolvemos. Para dejarles muy en claro lo que va a suceder hoy la Comisión de Constitución solo decide qué proyectos se podrían fusionar. Mañana la Cámara de Diputadas y Diputados debería dar esa luz verde que se fusionen ciertos proyectos de ley y la próxima semana se debiese empezar a debatir la idea de un nuevo giro de fondos de pensiones, ya sea 1 millón de pesos, el 10%, el 100%, un autopréstamo o ya las alternativas que usted quiera en su casa, porque hay para todos los gustos definitivamente acá. De pino y de queso, como se dice, Andrés Fial. Don Kevin Felgueras, antes de ir a la pausa, 2 puntos respecto, y lo hemos conversado otras veces, a ese argumento de que estamos a la espera de lo que anuncia el gobierno para ver qué posición adoptamos. 1, tú lo mencionabas recién, lo conversábamos ayer, un quinto retiro, nada desde el Estado puede equilibrar. El plan del Estado, más o menos, de acuerdo a lo que hemos conocido, tendría un valor cercano a los 3.500 millones de dólares. Un quinto retiro, de acuerdo a los volúmenes que podría retirar la población, son 16.000 millones de dólares, relación 5-1. Y lo siguiente, que creo que es lo que tiene más valor, recordemos en la tramitación del tercer y cuarto retiro, el cuarto que fue fallido, Kevin, y tú bien lo recordarás, que también se puso como condición un IFE universal, que si es que se aprobaba, no iba a un cuarto retiro. En todas las oportunidades, si es que el gobierno presenta una ayuda económica, sea la que sea, siempre los retiros han corrido en camino paralelo. Da lo mismo la suerte o la magnitud de esa ayuda del Estado. Tú lo has reporteado ya, siempre los retiros no hay nada que los frene, ¿no? Tal cual, no hay nada que lo frenen y esto, parafraseando al ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, se abrió una puerta y entraron todos y la puerta no se ha cerrado y probablemente, Andrés, acá se ha dicho, de hecho en el Parlamento, la diputada Pamela Giles lo ha adelantado, que si este retiro vuelve a caerse, se va a volver a presentar otra iniciativa para permitir nuevamente que la gente tenga su propio dinero. Ese es uno de los principales argumentos a los que se hace alusión dentro de este debate que se ha tomado en los últimos años acá en el Congreso Nacional. Kevin Felgueras, muchas gracias por la información desde Valparaíso. Un abrazo. Chao, chao. 13 horas con 56 minutos, nos vamos a la primera pausa. En 24 tarde hay 29 grados en la capital, 31 para esta jornada. A la vuelta estaremos con toda la información del mundo junto a Andrea Aguilar y la complicada situación que se vive en el Perú. Internacional. Revisamos información del mundo, apuntando en primera instancia a la delicada situación que se está viviendo en el Perú. Andrea Aguilar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Una situación que empezó anoche a la medianoche. Se le dijo a las personas en Lima y en Callao que no podían salir a la calle, que había un toque de queda, Andrés, producto de las protestas que hoy cumplen una semana, pero el toque de queda iniciaba a las 2 de la mañana. Es decir, la gente estaba durmiendo cuando se dio esta información. Y se decidió a medianoche. Se decidió a medianoche, 2 horas después iniciaba, así que hubo caos esta mañana porque había gente que no sabía. Ahí justamente en el tema del comercio era muy sensible también. Y aparte de eso, el toque de queda que fue anunciado por Castillo ha causado mucha conmoción al interior de los propios partidos porque realmente no se les consultó. Se genera una medida de inmovilización social que, traducido a nosotros, es un toque de queda que va a generarse, obviamente, hasta las 12 de la noche. Estamos viendo ahí algunas de las imágenes de cómo se estaba reprimiendo a la gente que salía a las calles también. Esto como parte de lo que había sucedido en el paro de transportistas. Justamente para entender este fenómeno, Andrea, tú nos puedes explicar ¿a qué se deben estas manifestaciones? ¿Qué es lo que explica esta semana de manifestaciones que uno se imagina que fueron increciendo? Claro, son manifestaciones que estaban sectorizadas, Andrés. ¿Ya? Inicialmente se hablaba del alto precio de la benzina.
En los últimos días, Pedro Castillo había quitado un impuesto que reducía la bencina en un 20%. Es decir, el tema de la bencina estaba de cierta manera solucionado, pero lo que empezó a darse fue una especie de protestas sectorizadas. En distintas partes del país se sumaron otros gremios, agricultores, otros transportistas, y eso fue haciendo que la tensión social aumentara. Se está dando obviamente toda una matriz de desinformación, de noticias falsas que hablan de saqueos en donde no hay saqueos, pero sí que hubo algún tipo de enfrentamientos y de saqueos en algunas zonas de Perú, pero no en la parte metropolitana, no en Lima, que era en donde se estaba dando ayer alguna información. Hasta el momento se habla de al menos 4 fallecidos, que era la misma cifra que confirmaba el ministro de Defensa en las últimas horas, y esto ha causado muchísimo ruido entre los partidos oficialistas, entre el Congreso. Además, lo que ha dicho el presidente de Perú, Pedro Castillo, es que este toque de queda es justamente para controlar las protestas de los transportistas, aunque su gobierno ya aseguró, ya anticipó que la medida va a ser levantada el día de mañana. Repasemos parte de las declaraciones y el anuncio que hacía a la medianoche Pedro Castillo. Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo de libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas. Aparte de eso, Andrés, en los últimos minutos se han reportado algunos cacerolazos en algunas zonas de Lima, esto en protesta frente a lo que decide el gobierno de manera unilateral, sin haber consultado también con los otros poderes. Y aparte de eso, se va a dar una especie de consejo de seguridad para ver otras opciones de cara a lo que sería ese toque de queda, que recordemos va a imperar al menos hasta la medianoche. Perfecto. Se sigue lo que tú mencionabas antes, todo parte de alguna forma con el tema del precio de los combustibles. ¿Todo tiene su razón en cuestiones económicas o hay otros elementos que van generando estos grupos que tú decías que se van manifestando? ¿O solamente temas económicos, como ha sucedido en otros países? Claro, también? Netamente económicos, recordemos alza además, de precios. Alza de precios, algunas demandas que tienen los agricultores, la necesidad que tienen varios sectores de sentarse en una mesa de diálogo con Pedro Castillo para que atienda sus necesidades. Hay que ser claros y esas protestas no están afectando de momento el sur de Perú, que es en donde él tiene su bastión electoral, donde tuvo la mayor cantidad de votos, pero sí es la zona costera, sí son otras zonas de Perú en donde de hecho se han registrado ya fallecidos, donde el transporte público ya ha presentado interrupciones. En algunas zonas las carreteras de hecho seguían bloqueadas por los manifestantes, y eso era lo que se quería impedir. Aparte de esto, también se han dado, y te lo comentaba Andrés antes, algunas declaraciones desafortunadas por parte de ministros peruanos que han elevado la tensión social. ¿De qué tipo, por ejemplo? Por ejemplo, uno de los ministros aseguró que por no ir al mercado durante un día se iban a morir. Otro dijo que si no tenían plata para comprar pollo, que compraran pescado. Y eso ha ido elevando la tensión social en un país que, lo comentábamos, tiene un 70% de empleo informal, de gente que necesita salir a la calle para poder comer a diario. Tristes frases que recuerdan un poco también lo que sucedió en nuestro país. Tú mencionabas el tema de la informalidad en el Perú, en un gobierno también, y lo hemos comentado en ediciones anteriores, Andrea, que ha pasado por semanas difíciles. Zafó de una vacancia que no sabemos si después se puede venir otra. Sucedió con Vizcarra, que zafó la primera, no de la segunda, lo mismo con Kuczynski. Salió el ministro de Salud, tú me dijiste, 8 ministros desde que está la pandemia. El ministro ahora de Educación, que estaba acusado de plagiar su tesis de doctorado, o sea, las está pasando todas. Mira, continúa Pedro Castillo teniendo, Andrés, mucha dificultad para generar gobernabilidad, mucha dificultad para saber con quién rodearse, porque realmente los escándalos que han salpicado a su gobierno nunca lo han salpicado a él directamente, pero sí a su círculo más cercano, a sus sobrinos, a sus ministros, a sus jefes de gabinete, a sus primeros ministros, y es por eso también que se ha generado todo eso. Tú mencionabas, viene saliendo de una vacancia o de haberse librado mejor de la vacancia, pero esto podría romper ese equilibrio, porque en esos momentos lo que ha salvado a Pedro Castillo tanto de la destitución como de que vaya obviamente a generarse un tipo de figura que lo saque del poder, tiene que ver con que hay un equilibrio, dicen algunos analistas, mediocre entre el gobierno, y es como un 50-50 que no permite ni que se cierre el Congreso, que es lo que se habían hecho en otras oportunidades, pero tampoco permite que se destituya a Castillo. Pero este tipo de medidas, como el toque de queda, podría romper ese equilibrio y hacer que incluso sectores de la izquierda que han apoyado a Castillo, como es el caso de Verónica Mendoza, una de las candidatas ex-candidata presidencial, sí. Exactamente, que ya tiene harto bastión en la izquierda, ella se pronunció hoy en contra de este tipo de
que medidas. apoyó a Castillo en la segunda vuelta, más, podríamos decir de centro-izquierda, más marcados el centro que el mismo Pedro Castillo. Claro, y lo que dicen estos sectores de izquierda más moderada es que no se puede restringir la libertad de los ciudadanos sin ningún tipo de explicación, con este tipo de anticipación tan corta realmente, cuando la gente se encontraba durmiendo y al otro día encontrarse con este caos de que no puedes ir a trabajar, todo está bloqueado, hay un toque de queda que impera hasta el otro día. Así que todo ese tipo de cosas han hecho que la oficina de prensa del Palacio informe también que el presidente Pedro Castillo aceptó la invitación de la titular del Congreso, de María del Carmen Alba, para asistir justamente a una reunión en las próximas horas y tratar de buscar entonces algunas soluciones para este paro de transportistas, que se ha convertido además en un paro un poco más generalizado. No son protestas a nivel nacional, pero sí hay focos de protestas y focos de poblaciones y de gremios que están en contra de Pedro Castillo y que esperan obviamente algún tipo de solución a las demandas que en este momento son netamente económicas, pero que podrían trasladarse también al contexto social. Vamos a seguir avanzando en materia internacional. Revisemos ahora lo que ha sido la comparecencia del presidente de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, frente a la ONU. Él hace dos llamados, Andrés, bien interesantes y bien importantes. Él asegura que hasta que la ONU no se reforme o no expulse a Rusia del Consejo de Seguridad, realmente no va a pasar nada. ¿Existe alguna forma que se expulse? Mira, hay que hacer una reforma. Porque en el Consejo de Seguridad ya ocupa 5 de los sillones permanentes. Claro, son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Esto pasa por una cosa mucho más profunda, pero pasa también porque allá es un sistema democrático, y es decir, si los países realmente estuvieran interesados en sacar a Rusia del sistema internacional, habrían dado algún paso hacia esa dirección. Pero lo que dice Volodymyr Zelensky es hasta que Rusia no pierda el poder de veto, porque prácticamente no importa que todos los países que hacen parte de Naciones Unidas sigan condenando, si Rusia pone un veto no va a pasar nada con esa resolución, y eso es lo que ha dicho hoy justamente Zelensky ante Naciones Unidas. También compareció durante esta jornada ante el Congreso español para dar justamente un mensaje y para pedir ayuda, para decir que la ONU realmente en este punto no ha hecho absolutamente nada para que Vladimir Putin se vea de cierta manera relegado del plano internacional, que obviamente agradece toda la ayuda humanitaria, que no es suficiente para la crisis que está enfrentando Ucrania en estos momentos. Repasemos justamente parte de las declaraciones que entregaba ante Naciones Unidas. Inmediatamente, el ejército ruso y quienes les dieron órdenes deben ser llevados ante la justicia por crímenes de guerra en Ucrania. Cualquiera que haya dado órdenes criminales y las haya llevado a cabo matando a nuestra gente será llevado ante el tribunal. Ahora el mundo puede ver lo que hicieron los militares rusos en Bucha mientras mantenían la ciudad bajo su ocupación. Pero aún hay que ver lo que han hecho en otras ciudades y regiones ocupadas de nuestro país. Bueno, justamente Zelensky dice que Rusia y Vladimir Putin quiere convertir a los ucranianos en esclavos silenciosos, y esto es lo que ha tratado también de contrarrestar. En Europa, recordemos que en este punto, Andrés, ya son cerca de 400 los diplomáticos rusos que han sido expulsados por distintos países de Europa, por Alemania, por España, por Lituania, distintos países que han empezado a sacar a los rusos de sus países a las representaciones diplomáticas como una represalia por la masacre de Bucha, que hasta el punto se han ya recuperado cerca de 300 cadáveres, y durante esta jornada la ONU aseguró que las imágenes muestran que hay efectivamente todas las señales de crímenes de guerra y de que los civiles fueron directamente asesinados. Y revisemos hasta ahora información que llega desde Asia, porque la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un lanzó una fuerte amenaza a Corea del Sur sobre represalias nucleares. Kim Jong-un aseguró que Corea del Norte va a usar todo su poderío nuclear para poder eliminar al ejército surcoreano. Eliminar fue exactamente el verbo que ella usó y fue lo que levantó también las alertas internacionales en el caso de que Corea del Sur, dice ella, lance algún tipo de ataque preventivo. Recordemos que ella es una de las caras más conocidas del régimen de Kim Jong-un, que se dice incluso es mucho más visceral y mucho más fuerte que su hermano. Y que sería en cualquier caso que él llegara a faltar la sucesora. Así que la advertencia de la dama de hierro, literalmente. Exactamente. Y aparte de eso, fue su segunda declaración en 3 días sobre la expresión realizada la semana pasada por el ministro de Defensa surcoreano. Él había comentado en su momento que su país tiene misiles capaces de acertar con rapidez, con precisión, cualquier blanco en el norte ante un ataque, que recordemos vienen siendo constantes todos los ensayos balísticos que hace Corea del Norte durante las últimas jornadas, y particularmente lo corrido de este año. Las declaraciones se dan mientras Corea del Norte reanudó estas pruebas de armas, incluyendo el primer lanzamiento de un misil balístico intercontinental que estaba prohibido desde el 2017. Así que empieza entonces a subir también la tensión en la península coreana.
Y vamos ahora a noticias de nuestro continente nuevamente, América Latina, y es que Uruguay es como nuestra Dinamarca en Latinoamérica, ¿no? Recordemos que dio ya por finalizada la emergencia sanitaria por COVID-19. En ese sentido es similar, porque siempre van como a la vanguardia en el tema de la pandemia. Hoy día se acaba de decir en Chile que a partir del 14 de abril, en 2 de las 3 etapas del nuevo paso a paso, se eliminan las mascarillas en lugares abiertos. Allá en Uruguay va bastante más avanzado. Mucho más avanzados. Ellos dicen que ya terminó la emergencia sanitaria, al menos en Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou informó que va a levantar la emergencia que había sido declarada el 13 de marzo del 2020, es decir, el mismo paso que dio Dinamarca cuando dijo que ya la pandemia para ellos estaba superada, es el paso que anuncia justamente Uruguay, que en ese momento habían detectado los 4 primeros casos de coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, Lacalle detalló que se firma el decreto correspondiente en los próximos días, que toda la resolución se tomó con base en una reunión con las autoridades de salud, con base en todos los protocolos, en los datos que tienen también y en los expertos que aseguran que la decisión se debe al alto porcentaje de personas que están vacunadas en Uruguay, a la inmunización que también generó toda la ola de contagios por Omicron. Y con esta medida el uso de mascarilla va a dejar de ser obligatorio, va a ser recomendado obviamente en espacios cerrados, en transporte público, pero finalmente, al igual que Chile, ya no hay necesidad de usarla en espacios al aire libre, no se va a solicitar ningún tipo de test, salvo a las personas que no están vacunadas, sí se les va a seguir requiriendo el PCR a la entrada en Uruguay. Y terminamos, Andrés, esta historia muy tierna de una pequeña brasileña. Adivina qué tiene, Andrés. ¿Qué hay involucrado en esta historia? Un perrito, pero obvio. Perrito, obviamente, perritos para el ánimo. Ay, pensaba que tiene ella, no sé, ¿de qué tiene un perrito involucrado? Bueno, esta siempre? pequeña brasileña la estamos viendo ahí, que ella se está maquillando. ¿Como el perro? Cuando la mamá le pregunta por qué te maquillas, ella dice porque yo me quiero parecer al perro. Extraordinario. A Francisco. Esta pequeña se llama Lele, está en Brasil. Y ella obviamente se maquilló para parecerse a su perro Francisco. El registro ya ha sacado carcajadas en Instagram, acumula más de 10 millones de reproducciones, porque ya obviamente ya se está volviendo una especie de celebridad en internet por esa relación súper especial que tiene. Le pregunta a la mamá, ¿por qué te estás maquillando? Porque yo quería quedar igual a Cantico, le dice. Y el perro es idéntico, claramente. Y ha continuado, bueno, quedó parecida. Material, quedó muy parecida, realmente tiene mucho talento para el maquillaje. Quedó idéntico. Vamos a recomendar acá, Claro. entre 3 y 4, ahí vamos a traer a Hay Lele. una vacante para Lele en este canal. Andrea Aguilar con estas imágenes, con la pequeña Lele y el perro Francisco. Gracias por este impecable informe internacional. Que estén muy bien, buenas tardes. Con estas imágenes nos vamos a la pausa, 14 horas con 17 minutos. Volvemos de inmediato a 24 tarde. 2 de la tarde con 22 minutos, volvemos con las noticias a 24 tarde. La oficina de la ONU a cargo de la expresidenta Michelle Bachelet, la Oficina de Derechos Humanos, se sumará como veedora en la búsqueda de establecer instancias de diálogo para enfrentar el conflicto en la macrozona sur. Mientras tanto, el gobierno finalmente se querelló por el delito de incendio en lugar habitado y destinado a la habitación tras la quema de 16 viviendas en Contulmo. Felipe Jara con toda la información desde el Biobío. Felipe, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, durante las últimas horas ocurrió un nuevo atentado en la provincia de Arauco, específicamente en la comuna de Los Álamos, en donde al menos 2 maquinarias resultaron destruidas por la acción del fuego. Esto en un predio forestal, además ubicado a pocos kilómetros de la zona urbana de Los Álamos. Se trata de un nuevo ataque en el cual no hay personas detenidas y que se viene a sumar, claro, lo ocurrido durante el fin de semana también en la provincia de Arauco, en la comuna de Contulmo, en donde, recordemos, finalmente tras los catastros que hicieron los habitantes del sector de Los Robles, fueron 18 los inmuebles que resultaron completamente destruidos por un ataque incendiario que ocurrió en esa zona a orillas del lago Lanalhue, también muy cercano a la ruta P60R que conecta la comuna de Contulmo con la comuna de Cañete. Respecto de este hecho, siguen habiendo repercusiones acá en nuestra zona. Y es que el gobierno finalmente tomó la decisión, ellos lo habían anunciado, que se iban a presentar querellas, se estaba evaluando cuál era el delito que se iba a invocar por este hecho. Y finalmente la delegación presidencial del Biobío presentó querellas por los delitos de incendio en lugar habitado y también por incendio en el lugar destinado a la habitación.
No se invocaron otras figuras como, por ejemplo, podría haber sido la ley de seguridad del Estado o la ley antiterrorista, respecto de lo cual también autoridades de la zona alzaron la voz y pidieron que se invocaran esos delitos. Finalmente, por los delitos de incendio, el gobierno, la delegación presidencial del Biobío durante esta jornada habló sobre esta decisión y defendió esta decisión. Sin embargo, desde el gobierno regional del Biobío manifestaron su desacuerdo con esta decisión de invocar los delitos de incendio respecto de este atentado que dejó 18 inmuebles destruidos en Contulmo. Tenemos declaraciones, los quiero invitar a que pasemos a revisarlas. Creo que la acción que ocurrió, en particular la noche del viernes y la madrugada del sábado, es una acción de terrorismo, de la A a la Z. Ahora, el gobierno ha tomado su decisión. Yo esa calificación no la comparto. Creo que se debiera recurrir a otro tipo de normativas, pero bueno, las responsabilidades son en este caso de quien está tomando la decisión. Claro, repercusiones que siguen habiendo tras este atentado ocurrido en la comuna de Contulmo, respecto del cual, recordemos, durante el fin de semana hubo reuniones de parte del gobierno, comité de emergencia, y tras el cual el gobierno ratificó su posición respecto de implementar el diálogo y favorecer el diálogo como uno de los mecanismos para llegar a una solución o buscar una solución respecto del conflicto que se vive justamente en la provincia de Arauco y también en una zona más amplia, en la macro zona sur. Justamente en ese marco, hoy día hubo reuniones en La Moneda. De hecho, la vicepresidenta Isquia Siches se reunió durante esta jornada con el representante regional para los de derechos humanos de la ONU, Jan Yarab, justamente en una cita en la cual se busca generar un proceso de acompañamiento a este otro proceso que el gobierno ha dicho de diálogo, que se va a favorecer justamente con los pueblos originarios. Tenemos declaraciones también tras esta cita, los quiero invitar a que pasemos a escucharlas. En el marco de las conversaciones que estamos teniendo como Ministerio de Interior y como gobierno con distintas entidades internacionales de las Naciones Unidas, hoy me encuentro con Jan Yarab, representante regional de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para conversar sobre el necesario acompañamiento y soporte técnico para enfrentar la relación del Estado de Chile con nuestros pueblos originarios. Quiero expresar nuestro pleno apoyo a este cambio de rumbo que está iniciando el gobierno en torno a la situación de la relación del Estado chileno con los pueblos originarios. Una de las dimensiones que se mencionó en la reunión fue la posibilidad de establecer una nueva comisión de verdad y esclarecimiento. Reuniones entonces de parte del gobierno con organismos internacionales también en el marco del camino que se está buscando entonces para intentar llegar a una solución en el conflicto que se vive en toda la macrozona sur. Felipe Jara, muchas gracias por la información desde el Biobío. Muy buenas tardes. Vamos con la información económica. Lo veíamos al comienzo del noticiero en el trabajo de nuestros colegas allá en Valparaíso, Kevin Fligueres y Poirote Escobedo, cómo el gobierno está discutiendo en el Congreso este plan de reactivación o de recuperación, como le quiera llamar, económica, inclusiva, que ya vamos bosquejando, conociendo algunos elementos de un plan que con toda seguridad, lo reconoció la subsecretaria de Hacienda, se va a dar a conocer pasado mañana al parecer. Estaba la duda entre mañana o pasado, al parecer va a ser el día jueves. A ver, vamos con las principales medidas de este plan de recuperación inclusiva, de reactivación inclusiva de nuestra economía para normalizar también los números de una economía que ha crecido casi un 12% el año pasado. A ver, la extensión del IFE laboral, recordemos una medida que ya venía de la administración anterior del presidente Piñera, que fue parte, quizás el primer conflicto, impas entre el anterior ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque se extiende días antes del cambio de mando, se extiende el IFE laboral desde el último día hábil de marzo hasta el último día hábil del mes de junio. Molestó eso a Mario Marcel, pero de todas formas es una buena política pública, se le van a hacer algunos cambios, pero se extiende este IFE laboral, que es un subsidio que se entrega directamente al trabajador.
no con el IFE laboral anterior que se entregaba a la empresa para contratar. Aquí se entrega directamente al trabajador y con mayores incentivos a las mujeres para que tengan contrato de trabajo, una nueva plaza laboral. A ver, vencía este IFE laboral el 30 de junio, ahora va a vencer el 30 de septiembre. ¿Qué significa en la práctica que vence el 30 de septiembre? Que dura 3 meses este beneficio. La persona que se acoja, por ejemplo, los últimos días de septiembre, va a durar este beneficio 3 meses más, es decir, hasta fines de este año. Va a durar para quienes obviamente postulen en septiembre hasta el mes de diciembre de este 2022. Y la última estación que hemos preparado se va a focalizar, va a seguir obviamente el IFE laboral para todos, pero se va a focalizar, una mayor ayuda se va a concentrar en mujeres, recordemos por lejos, las que más han sufrido el detrimento laboral en esta pandemia han sido las mujeres con retrocesos en algún minuto de hasta 10 años en ocupación, en empleabilidad en nuestra economía. Adultos sobre 55 años y jóvenes son los 3 puntos a considerar donde se va a concentrar el trabajo en este IFE laboral. En la segunda gráfica vamos a ver otros elementos que se van a incluir, se podrían incluir de acuerdo también a conversaciones que ha llevado el ministro de Hacienda y la subsecretaria de Hacienda con diputados y parlamentarios oficialistas, también senadores en el Congreso. A ver, mecanismos de ayuda a pymes, sobre todo deudas. Muchas de las pymes que se vieron tan afectadas durante la pandemia hoy día están pagando muchos de esos créditos que tuvieron que pedir los FOGAPE y otros durante la pandemia para pasar estos 2 años tan duros que han debido soportar. Muchos de ellos van a recibir ayudas, no se ha explicitado ni el detalle de estos salvavidas prácticamente en este minuto para las pymes. También otro elemento, recursos de inversión pública que crecerían más o menos un 30% durante este año. La inversión pública, el Estado, la infraestructura pública va a ser importante en este proceso de empuje de una economía que está cayendo en cuanto a las cifras de crecimiento. Lo decía el Banco Central la semana pasada, que va a crecer tan solo un 1 a 2% este año, menos 0,25 y 0,75% este año. Va a ser de alguna forma el Estado el que va a empujar a la economía para que muestre mejores números de los que estamos o de los que se van a ver. El total de la inversión, de acuerdo a lo que se ha ido conversando entre el Ministerio de Hacienda y los parlamentarios, alcanzaría los 3.500 millones de dólares. Esto es más o menos el 1% del PIB, de lo que produce nuestra economía en un año. Aquí es difícil, y lo comentamos antes con Kevin Felgueras, de que esto se ponga como una suerte de pararrayos del quinto retiro. No va a parar un quinto retiro. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares y el quinto retiro, en cuanto a dimensión de gasto, en dimensión de posibilidades de que los chinos puedan retirar, si es que es aprobado, en las condiciones que se está discutiendo ahora serían en total casi 16.000 millones de dólares. De este plan de recuperación inclusiva le preguntamos, conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El IFE laboral en este momento se piensa rediseñar de manera tal de que el monto que llegue a los grupos que están rezagados en el empleo, que son mujeres, jóvenes y mayores de 55 años, sea mayor en comparación a los otros trabajadores, ¿sí? Eso es por ahora el rediseño del IFE laboral, junto con extender también el trimestre en los cuales se recibe ese subsidio. El gobierno dentro de unos días más va a dar a conocer un conjunto de medidas que están orientadas a apoyar a los sectores que están más rezagados en la recuperación, que están orientadas a la generación de empleos, que sabemos que es lo que genera ingresos permanentes a la familia. Los subsidios o los retiros no generan ingresos permanentes, generan un ingreso de carácter transitorio. Entonces, ahí es donde está colocado el esfuerzo del gobierno. Está colocado ahí no para detener un retiro, no porque haya una propuesta de retiro, sino que porque el país lo necesita. Seguimos desglosando otros elementos que se podrían incluir. Lo vamos a tener confirmado obviamente el día jueves cuando lo anuncie la autoridad en este plan de recuperación inclusiva. Lo vemos en la última gráfica, por favor, señor director, para ir viendo algunos elementos que se podrían discutir. Un mejor acceso y más meses del seguro de cesantía. Recordemos que esto también corrió durante la pandemia. Muchas de estas medidas se han ido retirando, obviamente, en los planes de recuperación del empleo. Fue muy importante el tema del seguro de cesantía. En los 2 años de pandemia, en la administración anterior, se podría robustecer definitivamente este seguro que tanta ayuda ha significado para muchos chilenos en periodos tan difíciles. También, otro elemento que quizás no se incluyan en este plan, pero pueden ser parte de las medidas que anuncia el gobierno en las próximas jornadas. Aumento del dinero
para la famosa tarjeta Junaed, que se ha mantenido durante los últimos 9 años en los 32.000 pesos y no se ha reajustado. Obviamente con el nivel de inflación que estamos teniendo, sobre todo en los alimentos, estos 32.000 pesos se han hecho poco y va a haber un reajuste importante en la tarjeta Junaed. También podría ser un elemento a considerar. Y el otro que hemos puesto acá, inyección de dinero al Fondo de Estabilización del Petróleo, que es distinto al MEP, con el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que estabiliza y ayuda a que no paguemos tanto en este minuto por el precio de, no paguemos tanto, sino al alza podría ser 200 pesos mayor, precios del diésel, de las bencinas, pero no corre el MEPCO, por ejemplo, para la parafina y el gas licuado. En el caso de la parafina, sí funciona este Fondo de Estabilización del Petróleo, que prácticamente no le queda plata y se plantea una inyección en torno a entre 20 a 40 millones de dólares en un producto, en un insumo como la parafina, que es tan importante para millones de chilenos y que solamente durante los últimos 12 meses ha sufrido un reajuste a nivel nacional cercano al 60%. En paralelo, toda esta discusión se está desarrollando y lo hemos visto durante las últimas jornadas. Comenzó el pasado 1 de abril la Operación Renta 2022 y el director de Impuestos Internos, el nuevo director Hernán Frigolet, detalló los avances de la Operación Renta, la cual ya lleva 4 días operando. En la instancia se especificó que se han emitido 650.000 declaraciones de personas naturales, marcando un incremento de un 26% en comparación con el año pasado. Cabe destacar que los contribuyentes que declaren sus rentas desde el 1 al 21 de abril recibirán la devolución, si es que la tienen, el próximo 12 de mayo. La entidad remarcó que 1.300.000 personas tendrán que devolver una primera cuota de 10% de los préstamos solidarios que fueron emitidos durante el 2020 y que se sumarán a un impuesto a quienes hayan solicitado el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales y que tengan una renta anual superior a las 30 UTM. El pago intenta una renta mensual, no anual, hay que corregirse, renta mensual 30 UTM, que es 1,5 millones de pesos, son 18 millones de pesos al año, son prácticamente 360 UTM. El pago de estas mismas cotizaciones, por su parte, se puede realizar de forma total o parcial, correspondiente al 37% de la renta de cada trabajador independiente. Además, se facilitó el acceso a la plataforma donde se puede ingresar tanto con la clave tributaria como la clave única del registro civil. Escuchemos al nuevo director de Impuestos Internos, el economista Hernán Frigolet. En nuestra web están disponibles las distintas formas en las que pueden tener la asesoría de nuestros funcionarios. Por lo tanto, el proceso para ello debe ser extremadamente fácil. Incluso si no tienen clave única registrada en el servicio, pueden entrar por la clave única del registro civil. Entonces, el acceso está siendo hoy por hoy universal. Importante información en esta Operación Renta 2022, son las 2 de la tarde con 38 minutos. Nos vamos a una nueva pausa en 24 tarde. Deportes. Vamos con todo el deporte, don Sergio Pinto, el gran capitán. ¿Yo? No. Pensaba que lo decías por mí. En la presentación. Pues. Oiga, al gran capitán lo renovaron. Sí. A sus nobles 39 años. Está llegando a los 40 años y el Betis... ¿Cuánto le queda para los 40? Tengo 38. Ya, no le queda tanto. No me queda tanto. Uno que ya pasó hace rato los 40. ¿Ah? Claudio era un año mayor que yo. Ya. Claudio Bravo. Está mejor tenido. Sí, de todas maneras. Dejémoslo ahí nomás, ya. Mira, te voy a mostrar una película. Vamos a ir al cine. Mira, ahí está cómo el Betis hizo toda una producción con la renovación de Claudio Bravo hasta el 2023. La película se llama Vamos Muchachos, ¿ya? Protagonizada por Claudio Bravo. Y son las mejores tapadas en estos 2 años que tuvo de contrato, se le renovó por 1, comiendo cabritas, palomitas, ¿cómo le dices tú? ¿Ah? ¿Cabrita? ¿Palomitas de maíz, algunos le dicen? No, cabrita. Cabrita. Palomita. Y él seguía ahí mirando atentamente esta película. ¿Ya? Con sus mejores tapadas. Dirigida por Manuel Pellegrini. Y esta parte es muy entretenida, mira. Very important for the people. Sí. El plan. Ahora todo el mundo juega hasta los 40. Qué casualidad, hombre. Antes no jugaba nadie y ahora todo el mundo juega hasta los 40. Claudio, yo te veo de categoría. ¿Qué vas a hacer, y no? Porque tú estás de lujo, ¿eh? Bueno, no cualquiera llega a los 40. Los que llegan por algo especial. Y si Joaquín lo dice, debemos continuar. Así que, ¡vamos, muchachos!
Vamos muchachos, se llama la película Renovado Claudio Bravo hasta el 2020. Joaquín es una leyenda del Real Betis Club Balompié, ex seleccionado español, tremendo jugador, 40 años también, tremendo jugador. No, tremenda producción para Claudio Bravo. Entretenida. Está muy entretenida. Tenemos declaraciones justamente de el aún, sí, se podría decir capitán de la selección chilena. Bueno, mucha felicidad. El hecho de continuar acá a mí me llena de orgullo, me llena de alegría. También agradecer a los aficionados, agradecer al presidente, a toda la institución también por seguir confiando en mí y en mi trabajo. Y el sentimiento más grande es de orgullo. Creo que me hace tener mucha más sensación de pertenencia, a diferencia de cuando llegas aquí el primer día, la primera semana o hasta el primer año. Ahora ya las cosas son diferentes porque sabes de sobra cómo vive el club, cómo es la interna de prácticamente todo. Y eso es muy bonito de llevar. Yo lo llevo con felicidad y me llena de orgullo de continuar acá. Oye, definitivamente España, al igual que a Pellegrini, a Bravo le sienta muy bien. Sienta muy bien. Sus mejores años sí, son en España. Sin lugar a dudas. Manchester City no le fue muy bien. Era una exigencia absolutamente altísima en el Manchester City. Tuvo un par de errores clave, pero no es que le haya ido mal. Le trajeron a un portero tremendo como Ederson, pero en la Real Sociedad, en Barcelona y ahora en el Betis le ha ido muy bien a Claudio Bravo. Avancemos con temas de la agenda nacional. ¿Habrá fútbol este fin de semana, Andrés Vial? ¿Van a haber árbitros, dices tú? Sí, sin árbitros no se puede. No se puede. O sea, con el nivel del arbitraje tampoco digamos que es muy difícil. No, pero ya, dejémoslo pero ahí. Ellos tienen ahí su... ¿Viste ayer la mano? Que estaba viendo el Curicó Palestino. Palestino, sí. No, de lo más escandaloso del año, ni con VAR. El nivel del arbitraje no ha sido lo óptimo desde que llegó ese señor, Javier Castrilli, el sheriff, como le apodan. Ayer salió una noticia, 11 árbitros despedidos, de una. Eso de apagar el fuego con benzina. Julio Bascuñán, Piero Massa. Y todos tienen partido la Sudamericana. Sí. Y Copa Libertadores. No, lindo panorama. Sí, no, y no se sabe si va a haber fecha este fin de semana. Hoy llegó Pablo Milad a nuestro país, el presidente de la NFP, dijo que se iba a reunir con los árbitros y eso va a pasar un rato más a las 4 de la tarde. Quiere frenar todo esto porque anunciaron paro justamente los jueces nacionales y a las 8 los árbitros tienen una especie de asamblea donde van a definir el futuro o qué va a pasar con ellos el fin de semana. Incluso Milad anunció que podría traer árbitros del exterior, de afuera. Escuchemos a Pablo Milad. Ellos faltaron a la palabra en el sentido de arreglemos las cosas en casa. Y han salido a dar declaraciones, han mandado cartas de amenaza de paro, todo eso que yo no lo acepto. Eso tenemos un plan B. Tenemos un plan B. ¿Árbitros extranjeros? Puede ser, lo más probable que haya árbitros extranjeros, 100%, por algo lo trajimos. Lo que no gustó de Castrilli es que empezó a sacar el nepotismo, los amiguitos, árbitros que no rendían, que tenían una mala actuación y seguían arbitrando. Usted es muy joven, Sergio Pinto, y yo recuerdo el año 92-93 que un superclásico... Lo estaban haciendo. Sí. Saúl Feldman, un árbitro de la República Oriental del Uruguay, vino a arbitrar un Colo-Colo. No me acuerdo por qué trajeron esa vez árbitros extranjeros, pero estaba complicado el tema arbitral. Ahora, de manera casi obligada tendría que pasar eso. Esperemos que en la tarde lleguen a algún consenso la NFP con el sindicato de árbitros. A las 8 yo les decía que va a haber asamblea. En San Miguel va a ser esa asamblea. Avanzamos con temas también de la selección. Ayer dio su última conferencia, ya como ex técnico sabemos. Martín Lazarte, el uruguayo, sí, dio la cara. Los últimos técnicos de la selección no habían dado la cara. Pizzi, no, pero Rueda, salió así de Católica, de la U, caballero. Sampaoli, ¿para qué decir? Bueno, él no decidió ir a Juan Pinto Durán, llamar a los medios y ahí estuvieron todos los medios de comunicación a hacerle todas las preguntas. Por su lado, el viernes Francis Cajigao, el director deportivo, decía: todavía no estamos buscando técnico porque es antiético. Sí, es antiético, el contrato dura hasta el 10 de abril, no vamos a hablar con nadie. Hoy aterrizó Milad, dijo, no, ya hablamos yo ya hablé con 2 y Cajigao ya habló con otro. O sea, ya hemos hablado con 3. Se habla de Matías Almeida. Siguen insistiendo con Almeida. Con Almeida. Que no ha tenido los últimos 2 años, digamos, muy prolífico. Y fuiste... Generoso. Yo creo que los últimos 4 añitos nos le ha ido muy bien a Matías Almeida. Vamos a escuchar a Pablo Milad justamente hablando sobre el tema del nuevo técnico. Pellegrini absolutamente descartado. Dijo que clase A no hay ningún tipo de posibilidad de traer un técnico de clase A. Porque no hay lucas. No hay plata. Ya. Escuchemos. Interinato por nada. Eso ya lo decidimos. Tiene que ser un entrenador de consenso. Bueno, no sé qué le llamas clase A tú.
pero clase A son 12 millones de dólares al año. Estamos hablando con los técnicos. Primero hay que ver si quieren. Segundo, mostrar 2 o 3 alternativas. No podemos ir con alguien que después nos dice, nosotros aceptamos el consejo, pero después nos dice que no va. Yo he hablado con 2 técnicos ya, estamos en conversaciones, Cajigao con 1. Ahí tuvo que salir reemplazado, que tampoco no es llegar y chocar con Zlatan, ¿ah? O sea, Casi 2 estamos... metros, ¿no? No, Mira, Gary extraordinario. ¿Se acuerdan del partido Chile-Brasil del 2014 que acá se termina con Robotech en la pierna derecha? No, ahí jugó con una pierna prácticamente. Ahí está la foto. Un cariñito, solamente un cariñito. Una caricia. Y mira esa foto, a ti te va a gustar. Con Paolo capitano. Maldini. Lo más grande, Paolo Maldini. Bueno, con esto dejamos hasta acá el bloque, atentos a lo que vaya a pasar con esta asamblea de árbitros, la reunión entre la NFP y también los jueces para ver si es que llegan a paro o no. Sería un escándalo si es que llegan a paralizar los Lo veremos mañana. Sí, pues, acá estaré. Don Sergio Pinto. Que estés bien, ¿eh? Pausa en las noticias, 24 tarde. 2 de la tarde con 59 minutos, volvemos para despedirnos. 29,7 grados en la capital, pronosticados 31 de máxima para esta jornada de martes 5 de abril. Nos vamos, nos despedimos con la imagen del Faro de La Serena, región de Coquimbo. Señor director, ¿se puede poner el faro? Eso es Providencia, nada que ver. Ya vamos ahora sí con el Faro, imagen maravillosa. Allá en la región de Coquimbo, vamos despidiendo este 24 tarde. Que le vaya muy bien, que se siga informando también a través de Canal 24 Horas, sigue en la compañía de TVN. Chao, chao.